Vamos a partir echando un poquito de memoria hacia atrás. A ver, ¿dónde puedes datar o identificar tus primeros contactos con el cine? Hijo único, criado por los abuelos, mucha televisión a una temprana edad. Recuerdo a los 3 años estar pegado viendo westerns de John Ford. De hecho, creo que los nombres de directores que más identifiqué a los 3 o 4 años fueron John Ford, Terence Fisher, Howard Hawks, nombres que quedaron pegados porque exhibían muchas películas de estos directores en tardes de cine, en Televisión Nacional de Chile, que era el único canal que se podía ver en el puerto de San Antonio durante los años 70, 80. Y a los 4 años me llevan al cine. Me dijeron que era una pantalla de televisor gigante y bajo esa invitación, esa fascinación, ¿no?, por la pantalla, por ver imágenes, fui a ver una película de animación de Disney, y de ahí viene todo. Esa fascinación por la oscuridad de la sala, la pantalla, pero a su vez el ruido del proyector, ¿no? Porque era un cine que estaba en Yoyeo, que se llamaba Cine Rex. Y fuimos a la galería, se escuchaba el ruido de las máquinas. ¿Y qué es ese ruido? Y uno miraba hacia atrás, veía un haz de luz, seguía el haz de luz que llegaba a la pantalla y uno comprendía que a través de esa luz iba o viajaba o se contenían las imágenes que llegaban a la pantalla. Es decir, me mintieron, no era un televisor, no era una luz que salía de un cuadrado y que se proyectaba en una pantalla. Recuerdo también, después de la película, haber ido a la pantalla y haber intentado mirar hacia atrás para ver si había gente. Y esas son las primeras aproximaciones muy tiernas, muy ingenuas acerca de la experiencia con el cine. Y luego de esas primeras experiencias, ¿cómo te seguiste relacionando con la sala de cine? ¿Te hiciste un habitual? ¿Tenías pocas posibilidades de acceder a una sala de cine? ¿Cómo fuiste desarrollando o cultivando esa fascinación? Bueno, mi abuelo estaba jubilado, así que tenía tiempo de sobra. Y yo revisaba los diarios, principalmente las últimas noticias, con los carteles y los afiches que salían publicados en esa época, a veces a media página, de los estrenos, y pedía que me llevaran a ver películas. Recuerdo haber tenido la posibilidad de ver en reestreno La Vuelta al Mundo en 80 días, Jesucristo Superestrella, Romeo y Julieta de Zeffirelli, Los Cañones de San Sebastián, 2001 de Kubrick para un niño de 4 o 5 años. Ver esas películas en pantalla grande y con un sonido estruendoso es una experiencia que nunca más se olvida. Sobre todo ver ahí El mundo está loco, loco, loco con Spencer Tracy, ¿cierto?, pantalla en CinemaScope. Son imágenes que nunca voy a poder sacarme de la cabeza y que intento reconstruir constantemente con la búsqueda y la proyección de películas. Es como congelar ese momento significativo en mi vida y repetirlo una y otra vez de forma obsesiva. No sé si será algún rasgo psicopático, no sé si será sano o no, pero es lo que le da sentido a mi vida. Ahora, Jaime, tú mencionas tu contacto con el cine y con películas, digamos, poderosas desde muy niño. ¿Qué piensas del cine para niños actual y el rol que puede tener en cómo formamos futuros espectadores para el cine? Siento que hoy día el discurso, la perversidad del discurso está más permeado en películas infantiles y que más que nunca es necesaria la presencia y la guía y la mediación de los padres, la película y los niños. Porque hoy día encontramos muchos antivalores, muchos discursos que pueden conflictuar a un niño que aún no comprende, que aún no tiene la capacidad para discernir, y los padres deben estar ahí guiando y explicando el significado de una frase o de una imagen para que el niño entienda y comprenda y no imite ciegamente el discurso que se le está entregando de manera superficial. Como sabemos, hay un discurso superficial y una segunda lectura. Y las películas actuales tienen muchas segundas lecturas y cada vez que veo una producción Disney digo,
hay cuernos de nuevo, es necesario colocarle cuernos a todos los personajes y ahí derivamos en toda la psicopatía Illuminati y este discurso extraño que Disney le está entregando a los niños, no solamente en las películas con actores, películas de animación y también en la serie de televisión del canal. O sea, es un discurso coherente desde la pantalla del cine hasta la pantalla del canal de televisión de cable. Y me parece preocupante que series como Bob Esponja, por ejemplo, donde muestran a un pez viejito que no puede cruzar la calle, se acercan los otros amigos de Bob Esponja y le digan, oye, tú eres un viejo, ya no sirves para eso, devuelve a tu casa. Constantemente el ataque contra la figura paterna, materna, la familia, la vejez, a mí me llama mucho la atención que los niños se estén criando con esa mirada. El Peppa Pig, por ejemplo, hay una desacreditación total y en cada capítulo en contra del padre. Entonces, si no hay ahí un adulto mediando y explicando eso, por supuesto que el niño lo va a asumir como algo normal. El padre es tonto, el padre es torpe, el padre no sirve para nada, la familia tampoco, los viejos tampoco, váyanse para la casa, muéranse, etc. Y hoy día más que nunca hay que tener mucho cuidado en la crianza de los niños, sobre todo a través de las películas y las series de televisión. ¿Plantearías tú prohibir ver estos contenidos o te enfocarías más en el rol que nos cabe a los adultos de aprovechar esta exposición que a veces quizás en casa podemos vetarla, pero que en otros espacios quizás sí lo va a ver? Aprovecharlo como el elemento que gatille una conversación, inculcar valores, podríamos tratar de sacar de esta provocación negativa algo positivo y el rol que nos cabe a los padres y a los adultos. Sí, creo que lo más fácil sería convertirse en un reformista, que no lo soy, porque el reformista termina censurando. Y no creo en la censura, lo que creo es en hacer el trabajo difícil, que es educar, educar, educar. Que el Estado y sus organismos vayan a los hogares, vayan a las poblaciones, vayan a ciertos sectores con mucha deprivación cultural y hagan un trabajo de educación, sobre todo concientizando a los padres lo importante que es estar ahí, sobre todo en un sistema tan complejo como el que estamos viviendo, donde padre y madre salen a trabajar todo el día y el niño se cría solo, justamente viendo televisión y con estos discursos que no logra asimilar. Pero lo difícil y lo ideal es justamente que la familia se una en torno a una conversación, a un diálogo, un análisis y aprender a ver y discernir discursos. Ir forjando desde pequeños la mirada crítica. Por supuesto. ¿Qué rol cabe en esta formación de miradas críticas a espacios como las pequeñas salas de cine, los festivales de cine? ¿Cuál crees tú que es el rol que tienen en esto, más allá de poner a disposición películas que quizás no podríamos ver tan fácilmente? Pero quiero focalizarme en lo que se refiere al rol del desarrollo de la mirada crítica, que desde el cine se traslada a la vida cotidiana o a cuando lees un libro o cuando ves un discurso en televisión. También depende de la instancia, depende del festival. Si es un festival de carácter cultural, histórico, como el Festival de Cine de Bolonia en Italia, Pordenone, y modestamente el cine recobrado en Valparaíso, por supuesto que hay una guía, una mediación entre el público para explicar el contexto en el cual se hizo la película, los significados, la importancia estética, artística, cultural de la película, del director. Pero en otros festivales la gente muchas veces quiere sentarse a ver la película y no quiere que nadie le hable, le discursee. Simplemente yo vengo a ver la película y quiero eso. Yo creo que hay que analizar caso a caso, pero no siento que los festivales, en general, los festivales comerciales, los festivales de competencia, puedan cumplir un rol de moderador y de facilitadores de la información y de la comprensión para los espectadores. Simplemente muestran las películas, probablemente va el director de la película. No sé si tú has escuchado a los directores de cine hablar y presentar sus películas. Mi película, bueno, ahí la verdad es que no podemos
compartir mucho una profundidad en la mirada, porque hay muchos directores que no saben expresarse verbal o de forma escrita y menos audiovisualmente. Entonces escucharlos a veces es un horror. Prefiero ver la película y saltarme esa parte triste del espectáculo. Pero por otro lado, hay directores que sí tienen una carga teórica, que están conscientes de lo que han hecho y lo que están haciendo, y saber de primera mano su concepción acerca del rol de la imagen, de los objetos símbolos y cómo ellos ayudan a construir un discurso, por supuesto que es muy importante. Acá en Chile son muy pocos los directores que tienen esa capacidad autorreflexiva y teórica para hablar de su propia obra. Por lo general, casi todo se resume en anécdotas y nos costó mucho hacer la película y espero que disfruten viéndola así como nosotros disfrutamos haciéndola para que ustedes la vean. Y encontramos lugares comunes. Entonces, siento que hay que sopesar festival por festival y el perfil de cada uno de ellos. Perfecto. Ahora, ya que entraste en el plano de los directores, si te dieran la tarea de hacer un recorrido por la historia del cine y escoger solamente 5 directores, ¿cuál nos propondrías? Bueno, de partida el hombre que le dio forma al lenguaje cinematográfico, que fue David Wark Griffith. El nacimiento de una nación, intolerancia. De ahí yo me salto dentro del lado formal, ¿no?, del montaje y del lenguaje a Eisenstein. Octubre, el acorazado Potemkin, que es el hombre que teoriza en base a lo que Griffith realizó por instinto y en la práctica. Griffith no sabía que estaba trabajando con montaje alterno, montaje paralelo, ángulos oblicuos, ni nada de eso. Fue Eisenstein y Bertov, Siga Bertov, en la década del 20 en la Unión Soviética, que enseñan a hacer cine a los estudiantes rusos en la primera escuela de cine que hubo en el mundo, que fue la Unión Soviética, en 1919. Ellos enseñan a hacer cine estudiando las películas de Griffith y teorizando en base a esos descubrimientos. Entonces, Eisenstein, Bertov, ahí tenemos 3. Me salto al cuarto, que es el hombre que logra comunicar y remecer, no solamente de forma emocional, sino que también intelectual al espectador, y que posee ese gran secreto de manejar las aguas del alma humana, es decir, los estados anímicos de una persona frente a una película y removerlo en una misma escena dentro de un mismo plano. Son muy pocos los directores que logran que un espectador ría y llore en un mismo plano, sin cortes, con los mismos actores, en una misma situación. Un elemento que sí lo encontramos en la literatura es Charles Dickens. Si uno lee las obras de Dickens, no solamente Grandes Esperanzas, Oliver Twist, no. Si uno lee las últimas obras de Dickens, como por ejemplo Nuestro Amigo Común, que es una novela que se edita post-mortem de Dickens, vemos que en un mismo párrafo hay una descripción de un personaje y ese personaje interactúa con otro y la situación se vuelve cómica, pasa al patetismo y termina en la tristeza. Pero no es una tristeza gratuita y tampoco se vuelve un melodrama, sino que simplemente el afloramiento de la condición humana, donde risa y llanto son 2 lados de la misma moneda y que pueden aparecer al mismo tiempo. El único director de cine que yo conozco que puede ser equiparable Dickens a la literatura y este tipo de técnica narrativa al cine es John Ford. Totalmente. Como dijo Orson Welles, los únicos 3 grandes directores que a él le gustaban eran John Ford, John Ford y John Ford. ¿Ya? Ahí tenemos 4. El quinto director, ¿podemos dejar un sexto? Ya, perfecto. El quinto director vendría a ser Terence Fisher, indudablemente. Un hombre que trabajó semiológicamente los colores, los objetos, la numerología, la simbología, para crear una segunda lectura
de películas que aparentemente eran simples obras de fantasía, terror, y se convierten en relatos acerca del bien y el mal, de una estructura y un camino mesiánico en el destino de los personajes, y donde ese discurso coherente se divide en 4 puntos cardinales dentro de los planos que componía Fincher: arriba, abajo, derecha, izquierda. El mal y el bien se contraponen en esos 4 puntos cardinales. Digo esto porque hay muchos directores que ocupan elementos simbólicos en sus películas porque su discurso es elevado intelectualmente. Me refiero a Antonioni, a Pasolini, Bergman, Belatar y otros directores más, europeos principalmente, que tienen ese discurso críptico para películas que son crípticas. Pero en el caso de Fincher son películas hechas para un gran público, son películas comerciales, que son mal vistas incluso por algunos críticos de cine o historiadores marxistas que consideran que el cine de terror es la forma más baja de entretención de la plebe, del vulgo, de las personas. Pero en el caso de Fincher, ese discurso superficial se diluye para encontrarnos con una lectura filosófica y metafísica donde en cada momento y en cada película se está planteando que lo más importante y lo más valioso que tiene el hombre es su alma, no es el cuerpo. Lo físico vendría a ser el motivo del error, del exceso, del pecado, del mal. Un hombre tiene que perfeccionar su alma para iniciar su camino fantástico que comienza con la muerte física. Entonces, ni Bergman, muchas veces hay que ver varias películas para encontrar un discurso tan potente en el cine de Bergman, pero Fincher en una sola película ya te está planteando esa idea, y es una película para divertirse durante 80 minutos, 1 hora y media, y para asustarse o bien reírse con la pobreza de los efectos especiales. Lo que importa es el discurso, no el impacto visual. Y un sexto director, Orson Welles, de todas maneras. El hombre que revolucionó la narrativa clásica, tradicional, en 3 actos, lineal, que teníamos hasta el momento, hasta la aparición de Ciudadano Kane, película que hizo a los 25 años, que revolucionó el cine y lo sigue revolucionando hasta el día de hoy. Y me gustaría referirme a otros directores que son favoritos, Billy Wilder, Alfred Hitchcock, pero ya la gente los conoce y sabe en qué consiste su técnica y su propuesta argumental. Pero creo que estos 6 directores, tanto de manera técnica, conceptual y filosófica, reúnen la esencia de lo que es el cine, considerándolo como séptimo arte. Es una frase maleada, muy usada, muy manida, pero en muy pocas ocasiones el cine alcanza a ser un séptimo arte. Es un negocio que es brutal, miserable, donde se quiere ganar mucho dinero, donde todos están dispuestos a transar por ser estrellas, por ser famosos, y donde se espera que cada película sea exitosa para recuperar los costos y tener ganancias. Ese miserabilismo con el cual uno puede considerar la industria cinematográfica, principalmente la norteamericana, tiene muy poco que ver con lo que se llama séptimo arte, que son películas maduras para un público que desea verse reflejado en la pantalla y no escapar durante 1 hora y media o 2 horas. Ya, tenemos 6 directores. Ahora te voy a pedir que elijas películas que para ti hayan sido importantes, marcadoras, pero que no sean de estos directores. Bueno, yo creo que debería partir con Lawrence de Arabia, de David Lean. Una película, una de esas películas más grandes que la vida, donde uno puede sentir en cada plano el agobio o el alivio con el cual David Lean enfrenta el encuadre de un paisaje tan adverso como el desierto, o simplemente la arena sin ningún tipo de montaña o protuberancia en el paisaje. Siento que Lean
cuando encuadra las imágenes de ciertas escenas, cuando este personaje se cae del camello en la noche y Lawrence llega con la tribu y se devuelve al desierto a buscarlo y le dicen, Lawrence, no vaya, ya es mediodía, a esta hora él está muerto. Y Lawrence, Peter O'Toole dice, nada está escrito. Y parte en el camello. Nosotros vemos que en los planos donde el hombre va caminando por el desierto, casi un 90% de la imagen es arena y un 10% es cielo. Ya psicológicamente David Lean está condicionando al espectador diciéndole que no hay escape, no hay salida, no hay aire. Sin embargo, cuando llega Lawrence y en ese maravilloso plano general de varios minutos, son 2 puntos, el hombre que va caminando y el camello que aparece en el cuadro, tenemos una relación inversa, es decir, puede que haya un 40% de arena y un 60% de aire. Es decir, ahí, con ese encuadre, manejando la línea del horizonte, que no era una técnica de David Lean, sino que era de John Ford, logra manejar la psicología del espectador y le logra entregar información. Además que esa escena empieza cuando este hombre va caminando y empieza a aparecer el sol y vemos la sombra de él, en la arena, hasta que después no vemos la sombra porque es el mediodía, es decir, sin palabras, solamente con la sombra del cuerpo, producto del sol, y los encuadres y los niveles de horizonte, David Lean logra retratar la tragedia humana. Y lo mismo va a hacer visualmente y sin palabras en esa otra maravillosa película que es El puente sobre el río Kwai. Entonces Lean maneja una narrativa literaria, una narrativa de novela, de largo aliento. Otro director es Michael Powell, también británico, con 2 películas maravillosas que son Narciso Negro y Las zapatillas rojas. En esas 2 películas, Michael Powell se ve beneficiado de un director de fotografía y camarógrafo que después fue realizador, Jack Cardiff. Este hombre estaba haciendo películas ya en 1916 como actor. Fue director de fotografía de Hitchcock también en algunas películas. Y este hombre tenía una capacidad cromática increíble. Era autodidacta, no estudió cine, no estudió fotografía, sino que él se iba a los museos e intentaba reproducir los cuadros famosos que él veía porque no tenía dinero para comprarlos. Aprendió a pintar copiando y aprendió a mezclar pinturas en la paleta. Y eso después lo aplica al cine. Y cuando vemos Las zapatillas rojas o Narciso Negro, es una paleta extraordinaria de colores donde uno cree estar viendo la luz del atardecer, del sol, pero son focos con filtros mezclados con tonos violetas, verdes, ocres, y uno dice, ¿cuánto habrá demorado en iluminar ese plano? La perfección de la iluminación y la fotografía cinematográfica vienen con Cardiff, de todas maneras, y con Michael Powell. Esa dupla británica de los años 40, 50 es realmente extraordinaria, y en otras películas como Un asunto de vida o muerte o Vida y muerte del general Blimp, yo siento que hay un cuarteto de películas británicas de los 40 que son imperdibles y que te ayudan a comprender nuevamente el arte que hay detrás de la fotografía, la iluminación y la cromática de los planos. Otro director que también es importante mencionar y cuyas películas también le han partido la cabeza más de alguno es Stanley Kubrick. Un hombre muy matemático para sus encuadres, un hombre que hacía exactamente lo contrario que planteaba John Ford. Por ejemplo, Ford decía que el horizonte debe estar abajo o debe estar arriba, nunca al medio, porque la verdad es que el horizonte y la línea al medio, que divide simétricamente un plano, en una imagen en movimiento no significa nada. En una fotografía fija, sí, pero en la imagen en movimiento no aporta información. Y Kubrick era un director simétrico, era fotógrafo de profesión. Por lo tanto, sus películas son llamativas por su composición, aunque yo creo que lograron salir bien paradas porque su estética simétrica está presente en la gran mayoría de sus films y son parte de la historia. Ayudan a crear un ambiente cerrado, a veces malsano, perturbador. Y en esos casos
por supuesto que su fotografía y su concepción de la imagen sirve muchísimo. En el cine chileno me gustaría referirme a dos directores, uno de ellos es Ignacio Agüero, en el ámbito del cine documental. Siento que Agüero nos cuenta sus historias con mucha convicción, con mucha sinceridad. No es un director documentalista de pose, que ande buscando imágenes bellas, sorprendentes y hasta cierto punto amaneradas, como otros documentalistas nacionales. Él es claro, conciso y correcto y entiende que el documental es un registro de la forma en la cual la vida es vivida por las personas que son registradas. 100 niños esperando un tren, aquí se construye, también el diario de Agustín, no solamente son relatos sobre seres humanos en ciertas condiciones, sino también la historia del país de los últimos 50 años. O sea, es un cineasta que además de retratar una situación, tiene un discurso y una mirada histórica. Y en el ámbito argumental, de todas maneras, Silvio Cayosi, que es el único director que ha sido coherente con las pocas películas que ha filmado desde 1974 hasta De pronto el amanecer, donde él ha adaptado obras literarias o ha trabajado con José Donoso. Por ejemplo, La luna en el espejo. Es curioso porque en el cine chileno no podemos contabilizar más allá de 20 películas. Desde la aparición del cine argumental en 1910, no contabilizamos más de 20 películas hechas para el cine que sean adaptaciones literarias o teatrales o de noticias. Siempre son historias originales de, guión original de, que por lo general ese de suele ser el mismo realizador de la película, montajista, coproductor, músico, es decir, un circo chamorro. Pero Cayosi delega el peso de la historia y de los personajes a las fuentes literarias, que es lo que se debería hacer y que es lo que se hace en gran parte del mundo. Un 60% de la producción mundial, 70% descansa en la adaptación literaria, excepto en Chile. Acá ningún guionista adapta y tampoco creo que lea mucho. Y eso se nota justamente en los diálogos de las películas, ¿no? Vecino, ¿qué está comiendo? Estoy comiendo arroz, vecina. Ah, qué rico, vecino. ¿Quiere, vecina? Ya, pues, vecino. Entonces, haber estudiado cine y considerarse guionista para escribir esos diálogos para una película que va a ser reconocida porque toca eventos históricos, la verdad es que a mí no me convence. El guión también es un arte y es un arte de colocar palabras y frases inteligentes en la boca de los personajes. Para eso se le paga a los guionistas, para eso se necesita un guionista, para que los personajes digan cosas inteligentes, porque la gente en el mundo real no dice cosas importantes ni interesantes. Es labor del guionista crear una película con esos elementos. Esa frase no es mía, es de Billy Wilder. Y considero que Cayosi sí es un director de frases, de personajes, de situaciones importantes y que nos permiten encontrarnos con, quizás, viendo Julio comienza en julio, el lado más odioso de la identidad chilena, el patrón de fondo, el carácter de patrón de fondo que muchas personas tienen y que puede llegar a ser totalmente detestable, porque se siente que a pesar de que haya luchas y manifestaciones y que el país tenga una tendencia, como dice un amigo argentino que conoce a los chilenos muy bien, rasca un poquito a un chileno y te va a demostrar que no es tan social o socialista como pensamos. Yo creo que esa es la capa, la capa dérmica, mucho más profunda con la cual no queremos encontrarnos. También tú tienes tu faceta como rescatador y restaurador de películas viejas, ¿cierto? ¿Cómo llegaste a esto? Yo creo que también a esa temprana edad pidiendo pedacitos de película en las casetas de proyección de los cines.
Algunos operadores evidentemente cerraban la puerta de la caseta y otros generosos me daban un pedacito, un metro de película que se había cortado o un tráiler, una sinopsis o un rollito, ¿ah? De algún material que había quedado ahí en la caseta. Y creo que de ahí viene también el tema de comprender cómo se comporta la materialidad de la película en un proyector de cine, viendo las perforaciones que están forzadas, viendo las pegaduras que están chuecas, que están mal hechas y comprendiendo que si la película sigue pasando por un mecanismo de engranaje, de rodillos con dientes que la van tirando, eso va a terminar cortándose y se va a dañar. No solamente esa área, sino que más atrás también, va a seguir rompiendo la película. Y cuando se da la posibilidad de restaurar, eso es el 2010, con un proyecto que postulé al Consejo de las Culturas eh, para rescatar la película Flor del Carmen, una película de José Bor que se estrena el año 44, donde curiosamente don Ignacio Aliaga, que en ese momento era director de la Cineteca Nacional, tienen otra copia incompleta y me dice, Jaime, ¿por qué no hacemos un convenio donde de ambas copias armemos una? Y ahí estuvimos trabajando unos 3, 4 meses con Carmen Brito en los laboratorios de la Cineteca Nacional, armando de 2 copias, sacando pedacitos, 2, 3 fotogramas, ¿cierto? Rescatando lo más posible para tener una copia completa, completar las palabras. De repente, si faltan 8 fotogramas, una palabra puede estar en 8 fotogramas y la frase queda inconexa. Sacando eso y pegando, y logramos rescatar con toda esa pegatina 5 minutos más de película. O sea, la copia más completa de la que tenía era de 65 minutos. Hoy día dura 70 minutos esa película, con todos esos fragmentos. Y después, claro, hicimos negativos de imagen, de sonido en 35 milímetros y copias de exhibición de la película. Y lo mismo volvemos a repetir el 2011 cuando nos ganamos los fondos para restaurar El hechizo del Trigal, que era una película muy buscada porque la primera película sonora que se hace en Chile el año 34 es Norte y Sur de Jorge Delano, pero está desaparecida. No sabemos cómo fue trabajado el sonido, ¿ya? Se habían diferentes planos sonoros, ruidos ambientales, música y voces en la misma toma, porque era muy difícil hacer mezclas. No había mezcladoras en esa época, incluso en Hollywood. Si tú tienes una escena romántica donde está la pareja hablando y se escucha la música, tenían la orquesta al fondo del decorado tocando para que el micrófono lograra captar la música. No había cómo mezclar sonido. Entonces no sabemos cuáles fueron las cualidades o defectos de Norte y Sur. Pero la segunda película sonora que se hace en Chile, de largometraje y argumental, es justamente El hechizo del Trigal, acá en Valparaíso, en 1938, por un cineasta italiano, el conde Eugenio de Liguoro, cuyo padre estuvo involucrado en el primer largometraje de la historia del cine, que se llama El infierno, que es una adaptación de la Divina Comedia de Dante. Pero Eugenio dirigió algunas películas a fines de los 20 y a comienzos de los 30 y desaparece de Italia y desembarca en Valparaíso. Se contacta con la comunidad italiana, financian con 500 millones de pesos esta película de largometraje filmada en Valparaíso, Viña, Los Andes, Quilpué, Villa Alemana, Peña Blanca, con varios exteriores. Y esa vendría a ser la primera película totalmente hablada, cantada y bailada del cine chileno, con sonido directo. Acá no hay doblaje, acá hay un registro directo del sonido. Y esa copia la encontramos, por suerte, estaba perdida, la encontramos en el garage de la casa de la hija de la actriz principal y también pudimos rescatarla porque hay que decir una cosa. Esas películas viejas están fabricadas en un material que se llama nitrato, nitrato de celulosa, también conocido como celuloide, que si la película está almacenada a más de 40 grados de temperatura, hace combustión espontánea. Si la película, por producto de la humedad, se ha descompuesto, puede hacer combustión espontánea. Si no, se encoge con el calor y la humedad. Entonces es muy importante buscar estas películas chilenas antiguas porque no hay negativos a partir de los cuales poder restaurar, sino copias de exhibición que vienen con rayas, pegaduras, que están incompletas, pero es la única forma de poder acceder a esa producción cinematográfica totalmente artesanal que se hizo en Chile durante los 30 y los 40. Ya la cosa se profesionaliza en los 60,
cuando eliminan los impuestos a la internación de películas y artículos para hacer cine en Chile, en el gobierno de Frei Montalva. Pero antes de eso, hacer una película era muy, muy caro. Casi todo el presupuesto se iba en comprar la película, muchos rollos de negativo para filmar y después hacer montaje y después las copias de exhibición. Por eso muchas veces se trabajaba con actores no profesionales para rebajar los costos y no tener que pagar esos sueldos. O con técnicos improvisados. Entonces terminan siendo películas hechas entre amigos, con muy buenas intenciones y a veces con resultados muy dispares. Pero de todas formas es necesario rescatarlas porque si bien pueden no tener un valor como obra cinematográfica, sí hay una calle, sí hay un frontis, autos, vestimentas, formas de hablar de ese Chile ya totalmente desaparecido, que nos permiten comprender cómo nosotros, en tanto habitantes de este país, hemos ido cambiando. Si vemos películas chilenas de los 30, 40, nuestra forma de hablar en algunos momentos llega a ser muy similar a los mendocinos. Teníamos un acento muy distinto al que tenemos hoy. Y eso podemos comprenderlo y por suerte escucharlo al ver esas películas. Así que yo creo que esa es la principal motivación, buscar para volver a darles vida, ¿no? Una especie de doctor Frankenstein, uniendo pedazos para volver a la vida algo que estaba inerte y desaparecido. Aparte de esa locura, para hacer el trabajo de restauración, de rescate, qué es lo que mueve a un restaurador honesto, digamos? Porque no se hacen ricos con esto, ¿cierto? Pero ¿qué los mueve? ¿Pasión, amor, fascinación, generosidad? ¿Cuál es el motor? No lo sé, ¿bueno o malo? Y yo creo que la palabra amor contempla todo el resto. Para mí personalmente la pasión es algo temporal, hasta irracional, y carece de fundamento y de sentido. Uno se apasiona por algo, pero después esa pasión se va, se va. Es como el amor de un niño, algo tierno y pasteurizado, pero eso no lleva a ninguna parte. El amor verdadero y el compromiso conlleva todos los otros elementos que tú has dicho. La generosidad para poder permitirle al resto de la gente que vea esas películas. Yo no me voy a olvidar nunca que fueron como 40 personas de la familia de la actriz del Hechizo del Trigal, de la actriz María Lubet, los hijos, nietos, bisnietos, ¿ya? Gente que nunca la había visto con vida porque ella ya llevaba años fallecida y la vieron ahí moverse, la conocían por fotografías, la escucharon hablar y la gente atrás, la familia estaba llorando, viendo a su mamá, a su abuela y a su bisabuela en una película de 1938 ahí, proyectada delante de ellos. Yo creo que ese es el mayor pago y la mayor satisfacción que uno puede tener como restaurador. La felicidad para que la gente se reencuentre con sus seres queridos, que actuaron, que produjeron, que dirigieron esa película. Lo mismo, cuando encontramos Flor del Carmen, nos contactamos con el hijo de José Bor, que está en Europa, y él nos dio el beneplácito y contento de que otra película más de su papá pudiera ser rescatada y que hubiese aparecido, porque aún hay películas de José Bor que están extraviadas, de los años 40. Entonces yo creo que para allá apunta el darle felicidad y satisfacción a otras personas. Finalmente podríamos decir que es el amor y la generosidad lo que permite que estas películas perduren. Hay un concepto que a ti no te gusta, que es el que te llamen coleccionista, porque si bien tienes un rico acervo material de películas, tienes la Cinemateca del Pacífico, para ti el concepto de coleccionista te lleva a otros universos, digamos. Sí, siempre tiendo a mirar el lado dañado de las cosas. Para mí un coleccionista es un tipo avaro, malvado, capaz de ocultar, robar y quizás llegar a otros niveles, ¿no? Con tal de conseguir sus fines. ¿Para qué? Para tener la satisfacción temporal de haber conseguido algo. Y después de esto, ¿qué viene? ¿Qué consigo? A ver, ¿qué otra película o qué otro material puede haber por ahí? Esa es mi perspectiva del coleccionismo. Gente que huele a nitrato, de todas maneras, gente extraña. Si me van a decir algo, como lo dijo Alfredo Barría en un momento, me parece bien, anticuario fílmico, ya, archivero, ya,
custodio, como tú habías dicho antes de comenzar la entrevista, ya, pero coleccionista nunca. De lo que hemos conversado en muchas oportunidades, tú vas en busca de las películas, pero también las películas te buscan a ti. Quisiera que nos contaras sobre el proceso de restauración o de recuperación que ha resultado como más cinematográfico, como más especial en el que tú hayas podido participar. Con estos elementos quizá de sorpresa, místicos. Sí, me da miedo asignarle algunos adjetivos a este tipo de situaciones, ¿no? Donde uno se encuentra con películas que uno sale a buscar algo, muchas veces no lo encuentra, pero aparecen otras cosas que uno no espera hallar. Y eso ocurrió un día domingo del año 2015, verano del 2015, donde voy a dar una vuelta a la Plaza O'Higgins, acá en Valparaíso, y hay una señora con un montón de rollos de películas. De lejos lo veo y yo ya sé que eso es nitrato, porque muchos rollos venían con un proceso que se llamaba teñido, es decir, muchos planos eran teñidos de varios colores, era típico del cine mudo. Y estaban amarrados con pitillas, al sol, con tierra, con barro, algunas cosas. Y habían unas latas de aluminio que venían con una inscripción afuera, decían Mudo Film y abajo decía Valparaíso. Mudo, mudo. Y lamentablemente, como la memoria puede ser un castigo eterno, Carlos del Mudo, ¿no será Carlos del Mudo, el director de la película Incendio, filmada en Valparaíso y Viña del Mar en 1926? Abro las latas, empiezo a ver la película que estaba ya en proceso de descomposición y me encuentro con una imagen que es la calle Salvador Donoso. Debe ser Incendio. Le compré toda la ruma de rollos porque ella no vendía, ¿cierto? Todo el lote y empiezo a revisar y efectivamente son los restos mortales, los últimos vestigios de la película Incendio de Carlos del Mudo. Estaba en proceso de descomposición. Probablemente estuvieron guardadas en un espacio con mucha humedad y la humedad hace que la imagen, que la gelatina, la emulsión de la película empieza a licuarse y a desprenderse del soporte que es el nitrato. Y aún así, tuvimos suerte de encontrar fragmentos del comienzo, del medio y del final de la película. Y el año 2016, a 90 años del estreno, que fue acá en el Teatro Imperio, logramos reestrenar la película con música en vivo. Una experiencia fantasmagórica, sobre todo cuando la mostramos en el Festival de Cine Recobrado, incluso cuando mostramos El Hechizo del Trigal en el Teatro Municipal, ex Teatro Velarde, descubrimos en la prensa que 72 años antes se había estrenado en el mismo teatro. Es decir, la película vuelve a renacer en la misma pantalla del mismo teatro y eso es fantasmagóricamente maravilloso. Y eso es lo que pasó con Incendio, que es una de las 4 películas argumentales mudas que todavía se pueden ver. Las otras son El Luzar de la Muerte, Cante y no llores corazón y El Leopardo, de un total de 84 películas, es decir, hay 80 películas argumentales que siguen estando perdidas. Entonces seguimos reconstruyendo ese rompecabezas. Y aparte de esos rollos, venían otras películas alemanas, francesas, italianas de la década del 10, y venía una película alemana que también, sin comienzo, sin final, logré identificarla. La mostramos con la Corporación Cultural Alemana de acá de Valparaíso, y es un film de 1924 llamado El Doctor Wislicenus. La película la reparé, se limpió, se hizo un escáner en Cineteca Nacional y la compartí con el Goethe Institut de Santiago, con Isabel Mardones, quien hace un par de días me dijo que había averiguado en Alemania y esa película en Alemania no existe. O sea, tenemos 3 rollos, tenemos media hora de una película alemana donde no hay vestigios de ese film allá. Entonces, esas cosas son maravillosas. Una película de 1909, El corazón de Telis, pintada a mano, una película francesa, donde tampoco hay copia de esa película.
Entonces hay que empezar a contactarse con archivos internacionales. ¿Le interesa hacer una copia de este material? Y ese es otro camino ya de relaciones públicas. Pero cansa estar en todos los frentes, en lo que es la docencia, la publicación, el festival de cine, la restauración, la búsqueda. Eh, Falta más gente que ayude en en el proceso. Hay películas que han logrado ser recuperadas producto de la generosidad, otras producto del azar, la suerte, vienen del abandono, por algún motivo se llegan a manos de quienes corresponden. Pero de estas 80 películas que dices tú que muchas no han sido recuperadas, no sé si hay algunas que no han sido recuperadas productos de justamente el egoísmo, se mantienen retenidas en algunos espacios, no se quieren ceder para que se restauren. Está esta cierta avaricia del coleccionista que evita que ciertas películas que podrían ver la luz no la vean. Yo te puedo dar dos historias que me las contó a su vez Kerry Oñate, que fue el director de la Cineteca de la Universidad de Chile en la década del 70 hasta el 74, donde él viajó a Arica y en una sede universitaria de la misma universidad estaban las latas de película con Los cascabeles de Arlequín, una de las varias producciones que se hicieron en Antofagasta durante 1924-27. Antofagasta hay un documental que se llama El Hollywood de Sudamérica, de Adriana Swanich, y se filmaron varias películas. Y esta película estaba íntegra, en una vitrina a todo el calor, sabiendo que era nitrato. Durante años se hizo la gestión para traer la película a la Cineteca de la Universidad de Chile y rescatarla como se había hecho unos años antes con El Húsar de la Muerte, de Pedro Sienna. Pero por trámites burocráticos la película nunca salió y años después, cuando Kerry vuelve a ver la película, estaba convertida en polvo. Se había descompuesto con el calor. La otra historia es la de una película llamada Un grito en el mar, de Pedro Sienna, con guión de Carlos del Mudo, del año 24, un año antes que El Húsar de la Muerte, que según la prensa y los historiadores es una película superior incluso al Húsar de la Muerte. Y el Chilote Campos, que era un actor y cantante folclórico, llegó a mediados de los años 60 a la Cineteca de la Universidad de Chile con las latas con la película para venderla. Y la Cineteca no tenía los recursos para comprar la película y el Chilote Campos se fue con los rollos y nunca más se supo de ese film. Entonces ahí tenemos dos historias donde por entorpecimiento o falta de recursos hay dos largometrajes mudos chilenos que pudieron haberse conservado. Ahora ya para definitivamente cerrar, tú sigues trabajando intensa y año a año por el Festival de Cine Recobrado. Estamos prontos a una próxima versión. ¿Qué significa para ti este festival? Significan dos cosas. Hay un antes y un después. Yo trabajé en el festival a partir del año 2000. Me invitó Alfredo Barría a ser director técnico. Mucha gente se burlaba de mi cargo porque me decía, ¿y dónde está el equipo de fútbol? Pero era uno de esos chistes de Alfredo. Alfredo le gustaba mucho Santiago Wanderers y me asignó un cargo que hasta el momento no tenía el festival, que era director técnico. ¿De qué? ¿De qué equipo? Y, y quedó ese cargo y ahí estuve hasta el 2014, cuando Alfredo dejó de dirigir el festival y me pidió que me hiciera cargo. Ha sido una labor enriquecedora, sobre todo para alguien que no le gusta o no tiene la costumbre de trabajar con gente. Me resulta difícil trabajar con gente, dar instrucciones, pedir cosas. No me gusta tener gente a cargo. No me gusta ser jefe, en otras palabras. Pero he tenido que acostumbrarme y con mucho tacto recordar los consejos que daba Billy Wilder, un consejo muy poco ortodoxo sobre cómo tiene que comportarse un director de cine. Un director de cine tiene que ser amigo, confidente, comadrona y en ciertos momentos hijo de puta.
Entonces creo que todo líder en algún momento debe pasar por estas personalidades para lidiar con las diversas personas y caracteres que conforman un equipo. Y después de la muerte de Alfredo el año pasado, evidentemente hay una tristeza y un vacío muy, muy grande. Esperábamos con él celebrar estos 25 años, un cuarto de siglo de un festival que se ha hecho de forma eh, totalmente continua. No ha habido ningún vacío en que en algún año no hayamos hecho algo, no. 25 años de corrido, con y sin presupuesto, ¿no? Y gracias a la generosidad y al afecto de diversas instituciones, incluyendo la Universidad Católica de Valparaíso, hemos podido sacar adelante este proyecto. Y es difícil seguir adelante sin las palabras de Alfredo, sin los consejos, sin los abrazos y las conversaciones telefónicas. Lo echo de menos. Y el festival en ese momento tiene otro sentido. Ya no es una labor que uno haga porque te la encomendaron, sino que es la forma de mantener viva la memoria de un amigo. Eso es.